Bien, como ya le habíamos anticipado, tenemos el gratísimo placer de tener aquí esta noche con nosotros a una gran y respetable figura pública de la República Dominicana, el doctor Rafael Alburquerque, 2 veces expresidente de la República. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra Buenas noches, invitación. Miguel, y muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de compartir con usted este momento. Muchas gracias. Usted ha vivido momentos muy importantes en la vida reciente del país en los últimos 50 años, pero se ha guardado esas experiencias. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay 2 factores. Un factor de que hay que esperar que pase el tiempo para uno poder divulgar algunas decisiones, algunas intervenciones, algunas actuaciones. Y lo otro, bueno, pues tal vez la desidia típica de dejar las cosas para más adelante, cuando no debe ser. Eso es uno de las faltas que tiene el país, que las personas que intervienen en las actividades públicas generalmente no escriben su vivencia. Tú vas a España, por ejemplo, y en España, bueno, hay una bibliografía extensísima, no solamente de los grandes personajes, incluso de políticos que no han ocupado puestos de relevancia y sin embargo escriben siempre las memorias. Porque han sido testigos de esos acontecimientos. Sí, entonces uno ha sido testigo de esos acontecimientos y va dejando pasar el tiempo y se va ocupando de otras cosas. Y yo creo que es importante porque con eso, bueno, pues damos a conocer a las nuevas generaciones lo que ha ido pasando. Y no le dejamos eso en manos de muchas veces de historiadores que lo que hacen es tal vez especular un poco y no conocer de primera mano lo que fue la experiencia de los actores que intervinieron en esos hechos. Y las angustias que conlleva participar en esos hechos, supongo, Sobre ¿no? todo. Sobre todo. Sobre todo. ¿Cuál ha sido, en los últimos 50 años, en que usted ha jugado un papel descollante en la vida nacional, cuáles han sido los momentos que usted considera más importantes y más difíciles al mismo tiempo? Mira, tal vez uno de los momentos más difíciles, no desde el punto de vista político, pero sí desde el punto de vista social y económico, fue el haber llegado al gobierno en el año 2004. El regreso, ¿no? El regreso del PLD al gobierno. Sí, en el 2004, bueno, habíamos heredado la crisis económica financiera del año 2003, de 3 de los principales bancos que habían quebrado, 1,5 millones de personas de clase media había ido a la pobreza, se había disparado la prima del dólar, la inflación. Bueno, y a mí, como vicepresidente de la República, el presidente me había recomendado, bueno, ocúpese de todo del aspecto social. Entonces ya en la transición formamos un equipo y comenzamos a diseñar. Dice, bueno, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? Hay 1,5 millones más de pobres. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos adelantar? ¿Cómo podemos mitigar esta situación? Y de ahí surgió, con muchas discusiones, con muchos técnicos, lo que luego primero se llamó Comer es Primero y luego el programa Solidaridad, que muchos malinterpretaron, muchos entendieron, bueno, es una forma de clientelismo político del partido de gobierno, en este caso del PLD y del gobierno mismo del PLD. Realmente fue un trabajo muy serio, asesorado tanto por el Banco Mundial como por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo primero que se hizo fue crear, que todavía existe, un organismo que se llama el Sistema Único de Beneficiarios, que se encargó de realizar, y debe realizarlo periódicamente, un censo de la pobreza para identificar los hogares pobres con nombres y apellidos y conocer quién era el jefe o la jefa del hogar, cuántas personas dependían del jefe del hogar, cuáles eran sus ingresos, si estaban en clase media o clase media pobre, baja, o si estaban en la pobreza. Y sobre esa base entonces, pues, dar una ayuda que no era una simple donación, era lo que se llamaba a nivel de los técnicos una transferencia condicionada, porque se le concedía una mensualidad, una renta básica, pero a cambio
primero de que sus hijos estuvieran en las escuelas y que tuvieran promedio de un 70 o más por ciento de asistencia, y segundo, a que toda la familia fuera inscrita en las unidades de atención primaria de salud pública. ¿Y esas metas se cumplieron? Se cumplieron bastante. Por ejemplo, a nivel educativo pudimos observar que aquellos hogares que estaban cubiertos por Solidaridad, los muchachos y las muchachas tenían una asistencia mucho mayor que aquellos que no estaban cubiertos por el programa. Lo mismo el caso de la asistencia social. Y no solamente se cumplía, sino que en muchas ocasiones se retiraba la ayuda. Y yo recuerdo, bueno, en estos programas que tenemos diario de agitación periodística, una vez fue un grupo a denunciarme diciendo que yo le había quitado los beneficios del programa Solidaridad, y tuve que ir a la emisora a aclarar y dice, no le hemos quitado, es que sencillamente no cumplió no solamente, o sea, esta gente no inscribieron sus hijos en las escuelas porque comenzaba el nuevo año escolar, entonces se les retiró la tarjeta. Y yo creo que es un medio muy importante si se cumple, Miguel. Si se hace politiquería, no, pero si se cumple, pues no hay ningún problema. Porque, ¿pero cuál es? Porque fíjate, no va a salir de la pobreza ya el jefe del hogar, pero el muchachito y la muchachita que está recibiendo educación y salud, sí se le están dando los instrumentos para él poder salir de la pobreza más adelante. Lo que parece incomprensible, doctor, es que desde que yo tengo, por ejemplo, uso de razón, estoy exagerando un poco, ¿no? He escuchado decir a toda la clase política dominicana que el desarrollo del país y la esperanza de cambio real radica en que mejoremos la educación, mejoremos la salud y protejamos el medio ambiente. Y cuando uno compara las posiciones y los discursos de las diferentes fuerzas políticas, uno encuentra extrañamente más pareceres y más coincidencias que desacuerdos. Sin embargo, cuando nos sentamos a discutir cómo superar esos males, no llegamos a ningún acuerdo. ¿A qué le atribuye usted esa característica del ser nacional? Mira, yo creo que es uno de los problemas que tenemos en el país. O sea, yo lo he calificado como el adanismo. Cada quien que llega cree que es Adán. Conmigo comienza la historia y lo pasado ya se olvidó. Bueno, y el Estado es continuidad. No importa el partido que esté gobernando en un momento determinado, usted tiene que continuar los programas que ha comenzado el anterior gobierno o el anterior funcionario. Pero aquí muchas veces hacemos tabla rasa. Bueno, no, aquí comienza la historia conmigo, el adanismo. Yo soy aquí el papaupa de la matica, como dice nuestro pueblo. Entonces, no, usted tiene un programa que viene de anterior, hay que darle seguimiento. En el caso de Solidaridad, obviamente era nuevo, era un programa que no se conocía, no es tampoco una invención nuestra, ya lo tenía Brasil con el presidente Lula, luego ya fue replicado en Colombia, en Guatemala, ya hay varios países que lo tienen, y ha seguido ahora con los gobiernos del compañero Danilo Medina, pero fue realmente una creación nuestra, preocupado sobre todo por esa situación de malestar económico que existía en el país en el momento de nosotros llegar al gobierno en el 2004. Cuando usted asumió la vicepresidencia de la República, muchos dominicanos no dijimos que usted era probablemente el dirigente político con más experiencia en asuntos del Estado, porque había sido varios años ministro de Trabajo, sí. Había participado incluso en la redacción del Código Laboral que transformó la vida laboral del país. Había tenido más experiencia política en el ajetreo, en el quehacer político partidario que ningún otro dirigente de su propio partido. Y una gente se preguntó por qué no fue él. Bueno, son las circunstancias que da la vida y precisamente hablando de eso, eso fue también otra situación muy difícil en mi carrera política. Cuando yo llego a lo que es hoy Ministerio de Trabajo, Secretaría de Estado de Trabajo, era el gobierno de Balaguer. Yo era contrario al gobierno de Balaguer, pero él me llama como técnico. ¿Cuál situación había en esos momentos que era bien difícil para el país?
Desde los años 80, la Organización Internacional del Trabajo, que no tiene cascos azules como Naciones Unidas, venía llamando la atención a la República Dominicana porque sus normas laborales no estaban en armonía con las normas internacionales del trabajo. Había también los problemas que acusaban al país de trabajo esclavo con los haitianos, los picadores de caña. Bueno, y eso se retiraba año tras año. Pero como no tiene cascos azules, bueno, el país no le hacía caso. Hasta que en el año 90, la OIT, reiterando todos los años el llamado, dijo: la República Dominicana se encuentra en una falta continua de aplicación de las normas internacionales. Y eso en lenguaje diplomático es una sanción muy grave. Fuerte, sí. Por lo menos moral, ¿no? Claro. Entonces, ¿eso qué originó? Originó dos situaciones. Por un lado, los sindicatos norteamericanos, no por defender al país, los sindicatos norteamericanos, porque lo que ha pasado ahora con el presidente Trump, la zona franca le restan trabajo. Entonces, plantearon ante el Departamento de Estado que como la República Dominicana no cumplía las normas internacionales de trabajo, se nos suprimiera... ¿La cuota azucarera? No, el Sistema General de Preferencias y la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, sí. Y eso que implicaba que toda la zona franca se iban del país. Eso por un lado. Y en segundo lugar, los operadores turísticos del Caribe, en competencia con los nuestros, comenzaron en Europa. En ese momento el turismo dominicano provenía de Europa. Comenzaron una campaña en Europa diciendo: los turistas eran fundamentalmente trabajadores, no vayas a República Dominicana porque allí se violan los derechos de tus compañeros de trabajo. Y en esa circunstancia me llamó el presidente Balaguer en el 92 y me dijo: bueno, mire, pasa esta situación, usted es técnico en la materia. Yo le hablé, le dije: mire, yo soy el contrario al gobierno. Me dice: yo le estoy llamando como técnico, no como político, ayúdenme a resolver esto. Entonces esa fue una de las situaciones muy difíciles. Cuando usted que había combatido fuertemente a Balaguer, los diferentes gobiernos, ¿qué le pareció? ¿Qué sintió cuando Balaguer lo llamó? Y no se sintió, no tuvo problema de conciencia al aceptar el cargo. Por supuesto, yo le dije: mire, déjeme 24 horas para yo pensarlo. Pero Balaguer era un hombre muy astuto, muy persuasivo. Sí, y yo recuerdo que yo ya despidiéndome de él, bueno, ya estaba por la edad y todo, no se paró, estaba en el escritorio, pero yo abriendo la puerta me dijo: Alburquerque, recuerde que usted es amigo de los trabajadores. y entonces, bueno, yo le puse mis condiciones, le dije: mire, yo cuando acepté, le dije: yo necesito el respaldo suyo, yo requiero que esto sea una situación, o sea, yo trabajar como técnico, yo mantener mi posición política. Y él respetó eso, ¿no? Y lo respetó, y incluso me dijo: critique todo lo que usted quiere y acabe conmigo, me dijo, pero resuélvame el problema. Y sus relaciones con él... Y fue muy difícil, Miguel, porque la primera reunión que tuve allá en Ginebra, frente a todos los demás, la embajadora era en esos momentos Angelina Bonetti. Y yo escucho la primera discusión, las primeras intervenciones de alguien que dice: ya estamos cansados que vengan los ministros de Trabajo de la República Dominicana a hablarnos mentiras. Y yo le digo a la embajadora que estaba al lado mío: ¿a qué sindicato pertenece? Y me dice: no, ese es el representante de los empleadores. Yo no me digo: bueno, si estos son los patronos, imagínense cuando venga la bancada de los trabajadores. Doctor, usted evidentemente se llevó bien con Balaguer porque estuvo mucho tiempo en ese cargo y él siempre respetó sus actitudes, pero ¿cuál fueron la reacción de sus compañeros de partido? Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de esta pausa.